días para todos y todas. Soy Sebastián Maya, de la campaña latinoamericana para los distintos temáticos. Queremos darle las gracias es un esfuerzo que debe convocar la Alianza Latinoamericana en un espacio de organizaciones de plataformas de la Unión Latinoamericana. Tenemos también a nuestros hermanos aliados de la justicia climática, la red de ACP, y por supuesto al colectivo de la campaña de justicia climática, quienes hemos coincidido en la necesidad de fortalecer capacidades para la por supuesto para la presión social de cara a esta protección, sobre todo atenida a la justicia climática. Es un esfuerzo que va a comenzar de varias formas. La primera, que la vamos a compartir ahora, es el estado actual de la negociación de la justicia se la va a desarrollar el sector de cambio de ciudad y vamos a hacer otras bajadas que la va a desarrollar que la va a desarrollar el negociador nacional del Ministerio de Medio Ambiente y también un compañero de la Alianza Interamericana para la Presidencia, y van a ver por lo menos otras dos más. Gracias a todos los que nos han colocado interesados. Un abrazo fuerte, por favor, a los climáticas y esperamos que el fortalecimiento de capacidades y justamente de la institución para construir el mundo escenario, herramientas diferentes y de todos nosotros podamos tener Buenos días de nuevo, siempre agradecer a los hermanos de ACC Alianza por recibirnos aquí en la Federación Luterana Mundial. Un saludo a la gente de la Alianza Centroamericana para la Resiliencia, que está también colgada de la web, como decimos, y para los compañeros de la campaña mesoamericana por la justicia climática. Hoy vamos a empezar a trabajar y a plantear sobre el estado actual de las negociaciones y cuáles son los de las negociaciones climáticas y cuáles son los retos y desafíos que tenemos desde la justicia climática. Por favor. Hay que decir la conclusión que hizo el reporte 5 del IPCC en septiembre del año pasado, cuando habla de la ciencia climática, cuando es enfática en plantear que el cambio climático causado por el hombre está sucediendo, que nos enfrentamos a riesgos de cambios abruptos, impredecibles, que hay necesidad de responder apropiadamente para reducir el riesgo, para reducir también los sufrimientos de la gente y el costo de la acción. Luego el IPCC dio dos partes más de este reporte número 5, en donde habla sobre vulnerabilidad y adaptación, que fue el segundo, en marzo de este año en Japón, y el tercero sobre mitigación, que fue en Alemania en abril de este año. Falta que el IPCC dé el cuarto componente del informe hacia septiembre de este año, previo a la reunión a la COP que va a haber en Lima. Aquí hay algunas conclusiones que es bueno que se puedan leer. Yo solo voy a leer lo que está más en negrito. Los científicos del clima están de acuerdo que el cambio climático está sucediendo aquí y ahora.
Ya decíamos que ese es el componente fundamental del informe del IPCC, que la temperatura media del planeta ha aumentado en alrededor de 0.8 grados Celsius en los últimos 150 años. El nivel del mar está aumentando. Algunos tipos de eventos extremos como olas de calor y fuertes precipitaciones están ocurriendo con mayor frecuencia, y que el cambio climático es probablemente responsable por el aumento de la intensidad de muchos eventos extremos en los últimos años. Estamos en riesgo de empujar a nuestro sistema climático hacia los cambios bruscos, impredecibles y potencialmente reversibles con impactos muy dañinos. El clima de la Tierra está en camino para calentarse más allá del alcance que ha experimentado en los últimos millones de años. Yo quisiera quedarme aquí para reflexionar que realmente el quinto informe del que hemos hablado presenta que los impactos del cambio climático, las tendencias del aumento de la temperatura global del planeta y, por supuesto, las consecuencias para los pueblos, particularmente para los pueblos de la región que estamos participando en esta jornada de la mañana, son cada vez más graves. El IPCC, el informe número 5 del año pasado y este año, en relación al del año del 2007, que fue el cuarto informe, yo destacaría como tres cosas globales. Uno, hay mayor certeza de la vinculación de la huella humana en el cambio climático que está ocurriendo. Para el cuarto informe, había un 75% de certidumbre que no estaba pasando. Hoy, el quinto informe da un 97% de certidumbre. Es una verdad casi irrefutable esa. Segundo, los eventos están sucediendo con mayor intensidad y los impactos están siendo cada vez más frecuentes y graves. Y tercero, se están produciendo más rápido. O sea que fenómenos que hubiéramos esperado que se iban a suceder en el 2070, 2080, hoy están planteados para sucederse alrededor del 2030 y 2040. El aumento del nivel del mar con la variante mediana o moderada, que antes se situaba en 50 centímetros, hoy se plantea que puede ser arriba de 1 metro. Y en el año 2007, digamos, por favor, se planteaba de que si no tomábamos en cuenta fuertes medidas de mitigación real que tendría que ver con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente íbamos a entrar a un periodo en que el CO2 que hemos producido se iba a concentrar arriba de los niveles permitidos y íbamos a dejar atrás los 2 grados Celsius que había planteado la Convención y la necesidad entonces de hacer reducciones fuertes en materia de emisión. 20 años después de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es el objeto de nuestra convocatoria de hoy, como ustedes saben, la Convención Marco de las Naciones Unidas fue aprobada en el 92 en todas las reuniones que se dieron vinculadas con la cumbre de la Tierra en Brasil, en Río de 1992, pero por el proceso de ratificación y lo demás, se empezó a tener vigencia en el año 2004, en el año 94. Hoy estamos a 20 años de que la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático es vigente. Como fruto de la Convención, se aprobó en el año 1997 el protocolo de Kioto en la COP que se realizó en Japón. El protocolo de Kioto ya aunque aparecía legalmente vinculante, ya tenía serios problemas, porque para ese año, estoy hablando del 90, 92, 94, basado en segundos reportes del IPCC, se planteaba que a ese año había necesidad de reducir
en un 20% las emisiones. Kioto logró en su, aprobar la disminución del 5,2% de las emisiones. Por cierto que Kioto no fue firmado con los principales países contaminantes, entró en vigencia en el año 2005 y hoy, año 2014, Kioto solo legisla a menos del 17% de las emisiones totales. Hago referencia a esto porque pudiéramos decir que 20 años de negociaciones climáticas han sido un rotundo fracaso. Los acuerdos formales como Kioto no se han cumplido y lejos de bajar las disminuciones, las emisiones de CO2 y los demás gases de invernadero, tenemos notables aumentos. La siguiente slide. Aquí está este gráfico que ven ustedes, plantea que si nosotros no hacemos mitigación, la mitigación tiene dos grandes componentes. La mitigación está vinculada con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, que es el más importante, y por el secuestro del CO2 atmosférico. Como sigue acelerado las emisiones y no baja, vamos hacia más temperatura. Y como seguimos usando cambio de uso de suelo y deforestando, no hay capacidad para asimilar el CO2 atmosférico. Entonces, uso de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, es responsable de cerca del 60 al 70% de las emisiones. Y el cambio de uso de suelo, por la agricultura, por la ganadería, pero también por las urbanizaciones, es responsable de otro porcentaje importante. Aquí se muestran, pues, cuál ha sido el incremento que tienen los diferentes gases de efecto invernadero y cómo han pasado del año 2000 hacia cómo está la tendencia del año 2000 al 2100. Y si no hacemos medidas de mitigación, miren el encabezado de la figura, la temperatura media de la superficie podría aumentar entre un 4%, entre un 4 grados o 5 grados Celsius hacia el siglo XXI. Aquí está también la tendencia. Si las emisiones de gases de efecto invernadero son las que veíamos en el cuadro anterior, eso significa que la temperatura hacia el año 2100, como ven ustedes, en promedio pudiera estar arriba de los 4 grados. Lo pueden ver ustedes en el ángulo superior izquierdo, teniendo una acumulación de CO2 atmosférico en la atmósfera desde 1870 de 8.000 gigatoneladas de CO2. Entonces, la tendencia más probable es de llegar hacia el año 2100 arriba de los 4 grados con la acumulación del CO2 y los demás efectos de gases invernadero. Digamos, subir 4 grados a nivel global, compañeros y compañeras, significa subir más o menos 6 grados en Centroamérica y subir más o menos entre 6 y 8 grados en Colombia, según hay compañeros que están participando. Esta es la tendencia si no hay mitigación. Esta es la tendencia si no hay acuerdo en la Convención Marco para el Cambio Climático. Esta es la tendencia si fracasa la COP de Lima y si fracasa el año 2015 la Conferencia de las Partes de París. Vamos hacia los 4 grados de aumento de la temperatura. Han fracasado las negociaciones climáticas internacionales y ese clima sería la tendencia más objetiva que hay. Este es un mapa hecho por la Met Office. Si ven ustedes en el ángulo inferior derecho, es la Met Office, que es como la oficina meteorológica de Inglaterra, y el Tyndall Center, que es un centro de investigación climática importante también de Gran Bretaña. Este mapa es entonces de los organismos oficiales de Inglaterra, los que están ahí. 8 grados en el sur, en el interior de Sudamérica, en la parte
norte de la selva amazónica, 5 grados de aumento en el territorio que vincula a Ecuador y Perú, y más o menos 6 grados en Centroamérica. Eso, compañeros y compañeras, es incompatible con cualquier medida de adaptación que podamos plantear. Por eso es que aquí la lucha que ha planteado la alianza ACT es fijarnos bien en que debe de haber una solución al problema de las emisiones. Hoy se discute eso, se va a discutir los próximos días en junio y vamos a hablar de eso más adelante, el ATP, el programa de Doha, y que tiene como en el centro empezar a trabajar ya de cuáles van a ser los compromisos de reducción de emisiones. Digamos, yo no voy a hacer mi historia hoy de todas las cosas. Que tengan en cuenta ustedes, voy a hablar nada más de la que se sucedió en Varsovia en noviembre del año pasado. Ya en Varsovia, o para hacer referencia a su contestor en Varsovia, en Durban, antes de Doha y antes de Varsovia, es decir, hace 2 años y medio, se planteó la agenda de Durban, que debería culminar en un acuerdo climático global en diciembre del 2015. Y se estableció que entre Durban y París iban a haber avances en Doha, iban a haber avances en Varsovia, iban a haber avances hoy en diciembre en Lima, y que por supuesto llegaríamos a diciembre del 2015 ya con todos los acuerdos amarrados. Para que vean ustedes entonces, como en 2015 entraría en funcionamiento el acuerdo laboral en 2015 y en 2020, ¿qué pasa antes del 2020? Y fuimos a la convención, a la COP de Varsovia, con los siguientes expectativas. Que la convención no se desarticulara. ¿Por qué eso? Hay intereses de los países ricos, de los países occidentales, de que se desarticule el espíritu de la convención. La convención es un cargo importante, que no se cumpla es otra cosa. Pero la convención establece principios importantes, como el de la responsabilidad común pero diferenciada. Y habla de los países que están y son responsables históricamente de las emisiones y de los que no tenemos compromiso. Y eso significa, responsabilidades comunes pero diferenciadas significa de que los países del anexo 1 del protocolo de Kioto deben generar financiamiento, tecnología a los países que no estamos en el protocolo de Kioto. Ellos quieren deshacer esa clasificación y diciendo que todos somos responsables. Y segundo, quieren no asumir compromisos, sino que los compromisos sean voluntarios. No compromisos obligatorios, sino que compromisos voluntarios. Por eso es que atropellaron Kioto, que era legalmente vinculante. No quieren un acuerdo legalmente vinculante, sino que lo que quieren es un acuerdo con fuerza legal. Es decir, romper con los principios que están en la convención. Por eso es que rescatar la convención es importante. Que se asumiera la mitigación real que ya hemos hablado. Que se estableciera una ruta clara hacia la COP21. Es decir, que se amarraran los plazos, que se establecieran los grupos de contacto para avanzar en el acuerdo de París. Después de Doha, insisto, había pasado, después de Durban, había pasado de Doha 1 año, llegábamos a Varsovia 2 años, pero realmente no ha habido hasta hoy ningún avance en esto. No ha habido ningún avance, no se han tocado textos. Ha habido talleres, lluvia de ideas, presentaciones, eventos, etc. Pero los países desarrollados no querían entrar a la discusión del texto. Bueno, que se hablara y se llenara con el financiamiento climático. Como ustedes saben, el Fondo Verde Climático
se ha prometido de llevar a 100.000 millones de dólares hacia el año 2020, que es un aporte de los países ricos a los países los nuestros, que le llaman el desarrollo. No se ha logrado nada. El Fondo Verde se ha gastado ya 3 años, desde Cancún para acá, más tiempo, se ha establecido el mecanismo, se abrió una sede en Corea, tiene su comité ejecutivo, etc. Es decir, tenemos la cuenta abierta en el banco, tenemos las alcancías, pero nadie se bolsea para poner la plata en el fondo. No hay plata para el Fondo Verde. Y los 100.000 millones de dólares que se dijeron que iban a escalarse para el año 2020 tampoco aparecen. Y también es importante en Varsovia amarrar el mecanismo internacional sobre pérdidas y daños. Allí hubo bastante participación. Hay que decir que la campaña de justicia climática global, ACC, existe, donde pertenecen las organizaciones católicas. Tuvimos en Varsovia una agenda bastante intensa, intercambios bastante fuertes, y se logró el establecimiento de un mecanismo internacional de pérdidas y daños, que se llama el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños. Por cierto, muy descafeinado en relación a la propuesta inicial del grupo de gente 37 Machina, que era la apuesta que nosotros. ¿Por qué descafeinado? Porque nosotros planteamos que hoy, dado que ha fracasado la convención, dado que estos temas también tienen serias dificultades, como el tema del marco de acción de Hyogo, que es donde se ve la gestión de la reducción de riesgos de desastres, era necesario pasar a pérdidas y daños. Pero pérdidas y daños dentro del marco de la convención con un pilar más, es decir, que la convención tuviera mitigación, adaptación y pérdidas y daños. Esto fue rechazado por todos los países ricos. En el grupo de negociadores con problemas de quienes negocian, que es lo que vamos a hacer en otra oportunidad, está un famoso grupo Umbrella, donde está Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, y como el grupo más reaccionario a toda esta iniciativa. Bueno, al fin y al cabo, en el último minuto se logró que establecer el mecanismo internacional de pérdidas y daños, bastante descafeinado, bastante desfigurado con nuestra propuesta inicial, pero al fin y al cabo se logró. Es un buen resultado, teóricamente. Y se planteó que se iban a dar 3 años para que este mecanismo internacional tuviera el cuerpo, tuviera sus objetivos, su organismo y todo lo demás. Pero lo dejaron bajo el marco de adaptación de Cancún. La lucha para nosotros está planteada que pérdidas y daños sea un componente aparte de mitigación y de adaptación. Digamos. En Polonia, cuando comenzó la COP, estaba sucediéndose en Filipinas el supertifón allá. Este supertifón es de los más violentos que han habido en la historia reciente. Por cierto, alcanzó la fuerza de los vientos y la capacidad de destrucción más alta que lo que la escala Saffir-Simpson cubre. Ustedes saben que las tormentas tropicales en la escala Saffir-Simpson van de 1 a 5, pero con esto había superado las 5, incluso hay la discusión en la Organización Meteorológica Mundial si habría necesidad de abrir otra categoría por la intensidad y la fuerza destructiva de ahí. Polonia fue un desastre, a tal grado de que Japón y Australia abandonaron sus promesas de reducción. El ministro de Medio Ambiente de Polonia fue sustituido en medio, él presidía la convención, y en medio de la convención fue sustituido por ser incapaz de avanzar con la industria de carbón en Polonia, que depende un 90% en electricidad de carbón. Y al mismo tiempo
Durante la cumbre se le dio más relevancia a una cumbre mundial de carbono que fue paralela y quizás más importante para el gobierno polaco en relación a lo que estaban planteando las Naciones Unidas y la COP19 que realizaban en el mismo país. Entonces, esta es de las peores cosas que se han tenido. A tal grado de que la parte de la sociedad civil, de organizaciones, de ONGs y organizaciones de todos los espectros, decidieron abandonar la COP como una forma de denuncia para no seguirla impulsando. Digamos. Bueno, ya decíamos, no hubo acuerdo de una hoja de ruta clara, no hubo compromiso de financiamiento, lo único que apareció en Varsovia fueron 100 millones para el fondo de adaptación, casi menos de lo que se invierte en realizar la misma COP, que tiene un financiamiento de 10 millones de dólares que necesitan para realizar una reunión de esta. Eso es lo único que apareció. Y ya les decía anteriormente que como resultado positivo, teórico, sobre el cual habría que volver y profundizar es el mecanismo internacional de Varsovia no de realidad. Ese es el único logro a estas alturas y se desperdició la posibilidad de avanzar en los temas anteriores. ¿Diga? Bueno, sí, por favor. Sandra Mendoza, ¿habían datos de cuánto se ha invertido desde la última COP en eventos y reuniones para discutir estos temas a nivel de Centroamérica? En Centroamérica, esto se discute en el CICA, que no hay el CICA literalmente en el tema climático está sin acuerdo, ¿verdad? Hubo una reunión la semana pasada, precisamente aquí en El Salvador, donde se estaba viendo el tema del financiamiento climático, pero aquí en Centroamérica no hay posicionamiento claro, ¿verdad? Y el tema de la negociación se hace a última hora. No estamos preparados institucionalmente de llevar como sigla una posición a estos lugares. Y voy a aprovechar. El CICA en las negociaciones climáticas internacionales literalmente no existe. Se reúne formalmente una hora cada día, dentro de los 12 días que dura la reunión, ¿verdad? Pero no se llega a acuerdos claros. El único acuerdo que se llevaba para Varsovia de parte de Centroamérica era respaldar el mecanismo de financiación. Pero ya había condiciones contradictorias, porque Centroamérica participa, aunque todo Centroamérica está en el grupo de G77 con China, el grupo de G77 con China es una alianza de 124 países muy fuerte, políticamente muy importante, pero que su nivel de amarre es muy débil. Entonces, en convivencia con los países ricos, se ha formado la Asociación de Estados Independientes de América Latina y el Caribe, AILAC, donde está Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, que tienen como una visión distinta de lo que de la negociación. Y por el otro lado, en el G77 con China, se ha formado lo que se llama el grupo de países de ideas afines, donde están todos los países del ALMA y al cual se ha sumado en esta administración El Salvador, que es el que maneja las posiciones más progresistas. Pero voy a volver a eso más adelante. ¿Por qué no funciona la convención? ¿Por qué no se negocia nada? Porque este es el nivel. Este es un informe que hay sobre las 25 corporaciones más grandes del mundo. Ven ustedes, después de Walmart, que es la primera, la Shell es la segunda, la Exxon es la tercera,
la Sinopec es la cuarta, British Petroleum es la quinta, PetroChina es la sexta, Total es la octava, Chevron es la novena, Petrobras, por ahí está, debe estar también la venezolana, Gazprom, que es inglés. Estas son las principales, Statoil, que es Noruega, estas son las principales corporaciones mundiales que hay. Y el grueso de las principales corporaciones mundiales que hay son petroleras. Y estas tienen secuestrado la convención. Sigamos adelante. Sí. Francis Araiza, ¿significa que no hay compromisos serios de los gobiernos? Pues no se expresa declarativamente y discursivamente, dice que hay compromiso. Pero Centroamérica no tiene política climática común. Hay una estrategia de cambio climático para Centroamérica que ha sido aprobada por el gobierno, pero por los gobiernos de Centroamérica, pero que no se aplica, que nadie la conoce y nadie la defiende. Y ya expliqué yo cuáles son los alineamientos que hay de los países de Centroamérica. No hay un compromiso serio de los países de Centroamérica en conjunto para este tipo de problemas que tenemos. Sigamos adelante. Sí. Sigamos adelante. Bueno, ¿y quiénes generan las emisiones? Las 90 compañías privadas, empresas privadas, transnacionales, generan 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si ellos son los que están atrás de los gobiernos que no quieren avanzar, y ellos son los que generan directamente, será caso de que no es necesario entonces trabajar teniendo a las transnacionales en el centro de nuestra administración política regional. Esto, compañeros y compañeras, es una cuestión que hay que ver. ¿Por qué no avanzan las negociaciones? ¿Por qué en Varsovia la COP fue secuestrada por la industria del carbón? Es que 90 compañías mundiales generan entre ellas 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el problema fundamental. Y cuando esta gente se aferra, controla el gobierno, controla la política internacional, eso hace que fracasen las COP y lo demás. Ahora, el problema que tenemos es que si bien las COP han fracasado, si no hay COP, ¿qué nos queda? Si no hay instancia de negociación en las Naciones Unidas, ¿qué nos queda? Nos quedamos sacando si quien pueda y, como hemos visto, los plazos que tenemos son relativamente cortos. ¿Cuáles son los principales pasos formales que tenemos para la gente y que debemos de prestar tanto ACT? Bueno, ACT le está dando seguimiento a esto. Para los compañeros de ACT les quiero plantear de que la agenda de ACT en las negociaciones climáticas incluye el tema de mitigación, viéndolo como desarrollo bajo el carbono, el tema de adaptación, y con adaptación se vincula el tema de pérdidas y daños, y 3, el tema de financiamiento. Esos son los 3 temas más importantes que tenemos para darle seguimiento desde ACT Alianza. En ACT regional, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, se ha planteado para este periodo la necesidad de profundizar en el tema de pérdidas y daños, pues es lo que expresa nuestra realidad. Fracaso en las negociaciones climáticas y, literalmente, muy pocos resultados en todo el programa del marco de acción de Dios. ¿Qué es lo que tenemos enfrente entonces? En septiembre de este año se va a dar la última parte de las 4 que da el IPCC. Y se termina el 5º informe. En septiembre será la cumbre climática de Ban Ki-moon, que es una especie rara, no se da dentro del marco de la convención, no está siguiendo los cánones de la convención Ban Ki-moon, y todo parece ser que es una convocatoria de los países ricos
para avanzar en su agenda sin bloquear la posibilidad de un acuerdo vinculante en París. Estamos como una cuestión central que debe ser preocupación en la operativización y capitalización del Fondo Verde Climático. Nosotros, organizaciones sociales mesoamericanas, estamos en necesidad de presentar propuestas claras para hacer avanzar el Fondo Verde Climático. Si no hay plata, compañeros y compañeras, para la región, y nos vamos a los 6 grados, no hay posibilidad de mantener la vida humana en nuestros territorios. Así de grave el problema que tenemos al frente. Está la COP de Lima, los compañeros de Sudamérica, de Lima, tienen la propuesta, están trabajando para que Lima sea una cumbre latinoamericana y caribeña. Nosotros deberíamos estimular y participar y hacer presencia en Lima porque Centroamérica está invisibilizada. Visibilizar la vulnerabilidad de Centroamérica, hacer planteamientos sobre el Fondo Verde Climático, hacer un planteamiento sobre la deuda ecológica, sobre la necesidad de bajar las emisiones, ¿verdad? Es un aspecto importante que plantear. Hay la necesidad que en Lima esté el esqueleto del acuerdo que se va a llevar a París. Si en Lima no se logra avanzar, con toda seguridad también París va a ser un fracaso, como lo fue Copenhague, como lo fue Cancún y todas las demás. En el segundo semestre del otro año, todos los países ya se han comprometido que de cara a París van a presentar sus planes y los van a revisar y los van a mejorar, los planes climáticos. Y en diciembre del 2015 en la COP21 en París. Brenda Morales. Sabemos que se está tratando de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero con soluciones reales en un 50% para el año 2020 y en un 95% para el año 2050. Esto como proyecciones, pero ¿qué tan posible es tomando en cuenta que no se tiene el respaldo gubernamental ni mucho menos del sector industrial por razones económicas? La pregunta es, ¿se estructurará una nueva proyección adaptada o consideran que se podrá sensibilizar lo suficiente para lograrlo? Pues es una pregunta clave. Hasta hoy, compañeros, la tendencia objetiva es que las emisiones siguen subiendo. Que a pesar de la convención y de Kioto, subieron entre el 94, que entró la convención de funcionamiento, y el año 2014, subieron de una forma acelerada. El año pasado fue récord mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, 2013. 2012 había sido récord mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. Y 2011, récord mundial de gases de efecto invernadero. Cada año, en lugar de bajar, está aumentando entre 2.5 y 3.2 las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que la compañera plantea es lo ideal, es nuestra demanda. La demanda de ACT, la demanda de la Alianza con la Resiliencia y la demanda de la campaña de justicia metropolitana de justicia climática. La ciencia climática dice que hay que reducir las emisiones en un 50% para el año 2020 y en un 95% para el año 2050. ¿Para qué? Para que las alteraciones al sistema climático no sean tan graves y perturbadores como estamos viendo a lo largo de toda la presentación. Si se lograra ese milagro, que no aparece en ninguna convención, lo que estamos hablando, en la convención hay compromisos, ellos quieren contribuciones voluntarias. La convención Kioto es legalmente vinculante, ellos quieren acuerdos de fuerza legal. La convención habla de responsabilidad común diferenciada. Ellos hablan de todos somos responsables.
Ahorita, compañera, no hay condiciones para pensar de que vamos a disminuir eso. ¿Y dónde está el problema? El problema está en las monedas transnacionales que yo planteaba antes. El problema está en el metabolismo social de toda la humanidad y particularmente del 20% marista. El problema está, ¿verdad?, en que ellos controlan hoy la agenda de los gobiernos, no solo en nuestra región, sino que también en todos los países del mundo. Ese es el gran desafío que tenemos. Hay un comentario. Francisco Reina, perdón. ¿No pensás que nuestra labor sería ser más proactivos y actuar como agentes de presión ante nuestros gobiernos para que reaccionen? Francisco tiene razón, porque quienes negocian en la convención son los gobiernos, aunque quienes mandan son las grandes transnacionales. Y por supuesto, nosotros aquí en Centroamérica estamos obligados a hacer avanzar a nuestro gobierno a que tengan posiciones claras, consecuentes con el grave problema que tenemos. Si el cambio climático, según la ciencia, es el principal problema que enfrenta la humanidad, imagínense ustedes con qué responsabilidad están actuando nuestro gobierno. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son entonces, a nuestro entender, los desafíos de la justicia climática? Este es un problema global. Estamos hablando de las negociaciones internacionales, hablamos de la cumbre de Varsovia, hablamos de Lima, hablamos de París, hablamos que ese es como el único horcón que tenemos para ahorcarnos, por así decirlo, porque fuera de eso no hay espacio donde negociar. Pero eso, compañeros, es una forma aislada y lejana de ver el problema del cambio climático. Nosotros consideramos que, si bien es cierto, lo local no va a resolver el problema de las emisiones, y es importante pensar en lo global y también, y fundamentalmente en lo local, estamos, en como planteaba Francisco, en la necesidad de elaborar una nueva narrativa, un nuevo discurso, un nuevo proyecto, a partir de lo que estamos viviendo frente a esta crisis civilizatoria que tenemos, y climática, por supuesto, debemos de construir alternativas. Y no esperar a que se dé la revolución mundial, y no esperar a que haya los acuerdos, sino que, aunque haya tu avance, nosotros estamos obligados a intentar sobrevivir. Quizás las condiciones sean adversas, muy adversas, pero debemos de trabajar por la construcción de... Hay que vincular el tema de las convenciones con la vida cotidiana de la gente. Sensibilizar, capacitar, organizarnos y movilizarnos, de tal manera de que la gente entienda que este metabolismo social generado por nuestra sociedad, por esta civilización, está causando los graves problemas para sus cultivos, para las nuevas enfermedades, para la pérdida de fertilidad de los suelos, para el tiempo mismo, la alteración de las temporadas de lluvia y lo demás. ¿Hay otra pregunta? Gloria Elena Torrejano. Cuando Ángel se refiere a COP20 Lima, dice debemos participar, se refiere a quiénes y cómo, en qué niveles y hacia dónde. En cuanto a alternativas, ¿sirven los pequeños esfuerzos? Claro. El cambio climático, Gloria tiene razón, y aprovecho a saludar a mi amiga Gloria, que debe estar en Bogotá. Gloria tiene razón en ese sentido. El cambio climático es un problema global, pero los impactos son locales. Los impactos del cambio climático se sufren en la comunidad, en territorios concretos, en países concretos, en gente concreta. Por eso nosotros debemos de poner el factor humano a esta lucha. Por eso es necesario vincular todo esto al factor cotidiano. Y claro, que solo con pequeños esfuerzos que se vuelven grandes
con buenas prácticas y lo demás, podemos construir esas alternativas. Lo que me dijeron los compañeros les han llamado el buen vivir o el vivir bien, según la NMB. Entonces, cuando decimos debemos de participar, no es irnos todos a Lima, no tenemos condiciones, no se trata de eso. Se trata de que hay que construir propuestas desde nuestras organizaciones, propuestas desde nuestras redes, y por lo menos tener como propósito, no vamos a ir nosotros los centroamericanos a resolver todos los problemas del clima, pero debemos de llevar nuestro discurso, nuestra demanda, nuestro planteamiento. Centroamérica es invisible en las negociaciones climáticas. En el clima termina en México y comienza otra vez en Colombia. Centroamérica no existe, no hay negociaciones. Y el tema de la vulnerabilidad de Centroamérica y el tema de las posibilidades que tenemos de construir alternativas que se están dando es un necesario importante. Participar. Los compañeros del Perú han dicho, por ejemplo, que el 10 de diciembre es el día cuando comienza la fase del nivel superior de negociación en Perú. Hagamos una movilización en todos lados. Que llevemos nuestro planteamiento. Por cierto, que de aquí de Centroamérica, la campaña mesoamericana de justicia climática está haciendo parte convocante de la cumbre de los pueblos que se va a dar en Lima. Ya voy a hablar del Lima en diciembre, ¿verdad? Y estamos interesados en potenciar, llevar, existen otras, en Nicaragua, por ejemplo, la Alianza Nicaragüense de Cambio Climático está participando directamente, etc. Entonces, sí tiene que ver de articular nuestra lucha cotidiana, nuestros pequeños y grandes esfuerzos que hacemos a nivel local con la agenda global. Cuando eso se le vincula y el escenario son los copados por las transnacionales, ahí es de donde salen estos malos resultados para nosotros. Bueno, Javier. Mira, cuando dentro de los desafíos de la justicia climática, incluso la última encuentro que tuvimos acá en El Salvador, vimos que el tema de dónde tirar lineamientos de incidencia política, aparte de esa gran desmocio que nos hablaste de hace rato de la empresa, miramos que Centroamérica, a través del SICA, a través de sus gobiernos nacionales, no hay una sola voz, no hay una sola acción ahí. Entonces, si estamos invisibilizados con Centroamérica, pero tenemos planteamientos claros desde la sociedad civil, el punto central para mí es, si está ese esfuerzo así, si está la condición política de esa manera, ¿cómo Centroamérica, cómo desde la sociedad civil podemos llevar propuestas para que sea trabajada en negociaciones globales si nuestros representantes se implican o representantes en la COP no se toman en cuenta esos planteamientos? Bueno, yo creo que eso es parte de lo que debemos de decidir. Yo diría que sería parte del intercambio. Pero para hacer un ejemplo claro, viene la próxima reunión de Bonn, que comienza hoy, la primera semana de junio. En la Alianza Centroamericana por la Resiliencia va el compañero Benjamín Correa. Hemos logrado que el gobierno salvadoreño lo incorpore en la delegación oficial. Hablamos, porque El Salvador solo va un negociador oficial, que es el compañero Antonio Cáceres, y nos hemos reunido ya con Antonio Cáceres, de tal grado que quien por El Salvador le va a dar seguimiento a la discusión de pérdidas y daños en Bonn. El Bonn es el compañero Benjamín Correa de la Alianza Centroamericana. Tenemos oportunidad de llevar. ¿Iguáles son los planteamientos que llevan Benjamín? Por supuesto que no llevan los planteamientos de los gobiernos de Centroamérica, porque no tiene planteamientos de Centroamérica. Lleva estas reflexiones iniciales que estamos haciendo en la Alianza, que estamos haciendo en la ACP, que estamos haciendo en la campaña. Entonces, se abre la posibilidad de participar, participemos. ¿Con qué discurso? Con el discurso que construyamos, porque es un discurso que se ha negociado aquí en el Salvador con la representación de la delegación salvadoreña que va a Bonn. Y Benjamín puede servir de vínculo
para llevar e intercambiar la campaña de justicia climática que va a estar en PON, hace que va a estar en PON de tener mecanismos para llevar esos planteamientos a las mesas centrales. Y yo tampoco creo que estoy aquí, que estoy hablando más de la cuenta para decirles que el negociador principal del grupo G77 Machina, Juan Monfeita, que es pico, pero que radicado en Bolivia, es amigo nuestro, tenemos buena relación de trabajo y Benjamín iría a hacer equipo con Juan, que es el negociador principal de pérdidas y daños por todos los países de G77 Machina. Es decir, no estamos malgastando el pasaje de Benjamín Cabón. Estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa si viene el desafío que tenemos la nación? ¿Cómo creamos un discurso alternativo de pérdidas y daños desde la justicia climática y llevamos esa propuesta? Se la presentamos a nuestro gobierno, es claro, pero resulta que nuestro gobierno ni siquiera está en la discusión global del tema ahí en la región. Y si la campaña, y si ACT, y si la alianza o la residencia esperan a que sí funcione bien, llegamos a los 6 grados de temperatura. Trabajemos en varias partes, con los gobiernos de Centroamérica, pero también impulsemos esto con la organización social, con la campaña de la justicia climática global, a la cual podemos llevar los niños. Francisco Magaña, comentario. No hay que menospreciar la incidencia en el tema por parte de los niveles locales, generalmente no se toman en cuenta. Marla pregunta, estimado doctor Ibarra, ¿será conveniente que Centroamérica se una a otros grupos que son más escuchados en la convención? ¿Cuál sería la estrategia y cuál grupo recomienda? Miren, frente a los países poderosos solo hay un grupo que les hace el contrapeso político, que es el 77 Machina, que antes eran 77 países, pero hoy son 134. 124 países en este grupo. Naciones Unidas tiene 194 países registrados, es decir, en este grupo más de las 2 terceras partes. Y ahí hay puntos de coincidencia frente al clima entre países tan sensibles como Haití y Singapur, como El Salvador y Arabia Saudita. Bueno, si nos ponemos a que El Salvador se ponga de acuerdo en todo con Arabia Saudita, nos llevan a los 6 grados, porque la atmósfera no va a esperar a que El Salvador se ponga de acuerdo con Arabia Saudita, ni siquiera que Costa Rica se lleve bien con Nicaragua, o que resolvamos los problemas limítrofes que hay entre Nicaragua y Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y lo demás. El tema es central. ¿Estamos en otro problema? Sí. Hay que trabajar por el grupo de gente de Machina. Hay que trabajar a partir de la demanda y la propuesta local, que eso es lo que nos ha hecho falta. Vincular estos grandes problemas con la vida cotidiana de la gente, con la propuesta cotidiana de la gente, y hay acceso. La campaña justicia climática en global tiene relaciones con los países de África, con el sudeste asiático, con la OSIS y también con muchos gobiernos de la región. ACT tiene también presencia en muchos países y por supuesto que la Alianza Centroamericana por la Residencia, que tiene buenas relaciones particularmente con CICE, podemos entonces lograr. Yo no digo que el esfuerzo centroamericano va a modificar la agenda, pero la peor lucha es la que no se hace. Y necesitamos visibilizar a Centroamérica, darle personalidad a nuestro problema, a nuestra crisis, y buscar los recursos y los espacios posibles para que nos permitan en Centroamérica construir esa Centroamérica que todos y todas nosotros, los que estamos aquí presentes y los que estamos conectados en el pueblo del cielo. Dice Francisco Reyes, antes, si los mecanismos de negociación están definidos, entonces, ¿cómo es posible incidir saltando esos mecanismos formales? ¿Es real la incidencia directa en el C-77 o en las COP, donde realmente las cosas ya llegan casi acordadas? La segunda, Francis Araya.
¿Será que son los gobiernos los interlocutores o es que debemos hablar con esas 90 empresas transnacionales? El poder son las 90 transnacionales. Y con ellas hay que hablar y ojalá podamos llegar al entendimiento. Pero hay que tomar de ahí vienen los problemas. Si con la hablada no es suficiente, pues hay que pasar a otras cosas. Abortos, diablas, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene razón en plantear eso. Allí está el poder, allí está el problema. Pero en la Naciones Unidas, quienes van son los gobiernos. Y Francisco, la pregunta que hay posibilidad real, no en todos los países estamos en la misma condición. Pero, lo que yo más conozco es lo que estamos haciendo en El Salvador. Y te digo, el compañero que va por la Alianza Centroamericana por la presidencia va como delegado oficial y va a participar directamente en los grupos de negociación del G77 con China, pero también lo que habla en la convención. Y va a una reunión en Bonn, que es presencial. Esta de Bonn es Bonn. Dice que es preparativa para Lima. Cuando tú tienes razón, cuando dices, si solo tenemos la COP de Lima, que es en diciembre. Pero resulta que ya en marzo hubo una reunión en Bonn. Hoy en junio, 10 días de negociaciones internas en Bonn. Va a haber otra en Venezuela en septiembre y va a haber otra quizás en Bonn en noviembre. Es decir, a veces los países centroamericanos no participan en esta profesional. O en el caso de Salvador, ¿cómo le vaya a dar seguimiento un solo compañero a una agenda tan intensa donde viendo toda la agenda, pérdidas y daños, no es la agenda central, sino que es la plataforma de acción del uno, ¿entiendes? Y por eso es que el compañero nuestro, que trabaja con nosotros, que participa y tiene acción concreta en comunidades, él por ejemplo está cargando de proyectos en una zona con Guatemala, él es el que no va a ayudar a la negociación de Japón. ¿Con qué pensamiento va Benjamín Abón? Con el que hemos logrado construir colectivamente, ¿verdad? Con ACT, con la campaña y lo demás. Pero eso es suficiente, no, es la primera vez que vamos así. Es la primera vez que vamos así. Podemos utilizar esos espacios normales para llevar nuestro papel. Sigamos adelante. Bueno, aquí está lo que ya hemos dicho. Conjugar y articular acciones locales o comunitarias, nacionales, regionales y globales. Hay que llevar el problema global a la comunidad y hay que llevar la demanda local al problema global. Los estados hoy son estancos, ¿verdad? Y tenemos oportunidades de hacerlo, tenemos oportunidades de avanzar, por lo menos en visibilizar nuestra agenda. Si no estuviéramos convencidos en que es posible avanzar en esto, yo diría que no vale la pena meterse en ninguna lucha global. Pero hay posibilidades y podemos hacer esta demanda más buena. Pero hay otras agendas. Estuvimos recientemente en Nicaragua, donde se reunió el Foro de Centroamérica Vulnerable, Chuspas y lo demás, y más o menos lo que se plantea, la justicia climática, es la misma agenda de los compañeros. ¿Por qué no podemos entonces coordinar y unificar y elevar un solo pensamiento? Alianza con fuerzas o gobierno con fuerzas políticas progresistas. En el caso de Centroamérica, en la negociación formal, ¿verdad? Nicaragua juega con el ALBA es bastante escuchada en el 77 en China. Yo sé que hay dificultades serias en el relacionamiento de las organizaciones hermanas de Nicaragua con el gobierno y que no son tomadas en cuenta en la delegación oficial. En El Salvador eso cambió desde que Herman es ministro de Medio Ambiente, un amigo de todos nosotros los que estamos aquí en la Cámara del Salvador, ¿verdad? No conozco, se dan espacios de participación hoy en Costa Rica, ¿verdad? No conozco experiencia
parece que en Guatemala ha habido regresiones, yo no voy a opinar sobre eso, porque no conozco la realidad de cada uno de los países, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay posibilidades de hacerlo. Habrá que ver entonces cuál es la decisión de la red, de la instancia que nosotros utilizamos como. Bueno, hay posibilidad de alianza con el gobierno y los negociadores de Bolivia, que son los más activos en esto, con Ecuador, con Venezuela, con Cuba, alianza con los africanos, alianza con la ONU, pero esas alianzas dependen están en comunicación. Para nosotros en El Salvador, la campaña global de justicia climática es la plataforma que llega a más gobiernos, a más gente y que tiene mucha más representatividad. Estuvo en abril, a principios de abril, la compañera Miriam Campil, de la que coordina esto desde Filipinas, iba a venir el compañero keniano que no llegó, y también como campaña hemos estado presentes recientemente en la reunión preparatoria de Perú. Ya les digo que van compañeros a Ron y lo demás. Hay posibilidades para tener acceso a incidir y conocer y construir posiciones de los gobiernos. Esta es la pregunta que aquí se ha planteado. ¿Qué hacer frente a las transnacionales que causan el cambio climático? Y la otra es que el tema de justicia climática no sea solo objeto exclusivo de la campaña. La justicia climática es una posición frente al problema, ¿verdad? Y eso va más allá de la campaña. Por eso es que el trabajo que que sí se hace es desde la visión de justicia climática. Aquí, en Sudamérica, en el caso de Salvador, Honduras, ¿verdad? En Nicaragua, también en Guatemala, en otras regiones se ha logrado coincidir en la temática. Y si coincidimos en la temática, podemos pasar entonces también a coincidir en el posicionamiento. Carla Alvarado pregunta, ¿cómo podemos iniciar las acciones comunitarias? Es decir, ¿qué clase de proyectos comunitarios o de concientización podemos lanzar en nuestra localidad? Comunitariamente yo creo que el tema del clima no solo tiene que ver con el aumento de la temperatura. Cuando nuestras organizaciones hacen proyectos de manejo sustentable de agua, están enfrentando el cambio climático. Cuando promovemos la soberanía alimentaria con agroecología, estamos haciendo enfrentando los problemas del cambio climático. Cuando trabajamos por reducción comunitaria de riesgos de desastres, estamos haciendo adaptación al cambio climático. Cuando, por ejemplo, en Guatemala, los compañeros apoyaron una microempresa para vertir energía alternativa a comunidades rurales, están haciendo adaptación y enfrentando el cambio climático. Es decir, entonces tenemos que hacer cuestiones nuevas, nueva tecnología. Lo que tenemos que hacer es darle coherencia a la discusión, armar todas estas pequeños esfuerzos que estamos haciendo hoy de una manera descoordinada y ponerlo eso en función de construir una fuerza social que recumple más allá del Centroamérica. Ni siquiera necesitamos estar de acuerdo con otros temas o en otros temas. No tiene que ver esto con la militancia política, si se tiene o no se tiene. No se trata, bueno, yo creo que ya el principal problema de la humanidad, y si ya nos está afectando seriamente, debería ser esto como el centro de que procure una coordinación, una unidad de acción. Y finalmente, compañeros, y con esto termino, necesitamos una COP latinoamericana y caribeña. Una COP. Los compañeros de Perú y Bolivia quieren ocupar, o han decidido más bien, utilizar la COP20 para visibilizar dos grandes problemas que hay en Sudamérica: la Amazonía y los glaciares tropicales. Los glaciares, ustedes saben que de los glaciares andinos depende el agua de Bolivia, el agua de grandes extensiones de Perú y hasta de Ecuador. Si los glaciares desaparecen los ríos y el agua para tomar de la gente boliviana. Y ya se han reducido en un 30%. Y la tendencia es que eso se va a reducir de una manera más acelerada de lo que se pensaba.
el agua para riego, el agua para la agricultura también. Entonces, hablar de cambio climático en Bolivia es hablar del agua, es hablar de la agricultura, es hablar de los alimentos. Y por supuesto, de la destrucción de la vastedad de riqueza cultural que hay en nuestro pueblo. Centroamérica también tiene ejemplos claros de esto, ¿verdad? Que es donde nuestra diversidad cultural también se ve amenazada porque la situación que hemos visto. Bueno, compañeros, yo termino la presentación. Gracias por la audiencia. Yo creo que aquí hay compañeros también, ¿verdad? O alguien que pueden hacer preguntas y se puede armar un intercambio, ¿verdad? Con los compañeros que están acá, con los compañeros. Para que las preguntas no solo sean para los que estamos acá, ¿verdad? Sino que se pueda organizar un intercambio, incluso entre gente que está interconectada. ¿Podemos invitarlos acá? Bueno, buenos días y adelante siempre en esto. Esperamos que esto sirva para crear sinergia y para hacer un proceso que los ambientalistas diríamos antientrópico, ¿verdad? Es decir, no disipar energía de balde, evitar que la disipación de la entropía sea lo mejor posible y que se conjugue alrededor de un proyecto de vida con el que todos estamos participando. Buenos días, compañeros, y para los que están aquí, buen provecho. Solo decir que mi nombre es Javier Rivera, de aquí de El Salvador, y soy de ACT Alianza, del Consejo de El Salvador. Es un gusto estar con ustedes acá y creo que hay espacio de discusión. Yo creo que este tema no es de solo venir a hacer exposición, sino empezar a buscar alternativas reales de cómo le entramos a una agenda, aunque ya tenemos puntos, hemos venido trabajando. Acabamos de terminar aquí en El Salvador un encuentro el 4 y 5 de abril que tenemos un pronunciamiento, ya hubo líneas de acción. Yo creo que podemos empezar a partir de todo lo que planteó Ángel, reto de poder articular el esfuerzo. Creo que se genera esta idea. Lo otro, creo que ya fue dicho al inicio, es que este es el primer conversatorio de este tipo y va a haber, hay dos más programados. Entonces, con tiempo les vamos a mandar información los días y la hora va a ser la misma, puede ser el mismo día, para poder trabajar el siguiente de daños y pérdidas. Entonces, creo que este proceso de discusión y esta plataforma nos permitiría ir intercambiando para generar un planteamiento conjunto que pudiésemos trasladar aquello que está representando en los diferentes espacios para poder llevar nuestro propósito. Entonces, en este espacio, si hay planteamientos de los compañeros que están conectados y los que estamos acá, que puedan hablar con gusto. Entonces, está la mesa abierta. Yo sé que van a desayunar, buen provecho, pero los que están, los que no, bueno, pueden ser planteamientos, pueden pasar proceso de intercambio. Así que queda el espacio. Si no sé, Brenda, si tenemos ahí los compañeros de Skype, alguien que pueda plantear, tenemos audio aquí también, ¿verdad? Sí. Hay audio, entonces pueden hacer planteamiento con voz. Estimado Javier. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Mira, no sé si se oye claro. Sí, se escucha. Sí, bueno, agradecer a ustedes la organización de esta actividad, me parece también fantástico que lo hagamos. Creo que debemos tener más comunicación quienes estamos comprometidos e involucrados con el tema a nivel nacional y regional. Creo que ha habido a veces un poquito de silencio en esto, ¿no? Y probablemente no gran involucramiento de todos en las discusiones. Pero bueno, este es un buen punto de partida para tener más contacto, creo yo. Y hay puntos medulares de lo que decía Ángel que me parece interesante recuperar y tener en cuenta de aquí a futuro. Mira, yo creo que para la región, y coincido con Ángel, todo ese tema de pérdidas y daños es fundamental para las discusiones. Nosotros en Guatemala, solo para compartirles brevemente, estamos tomando muy en serio esto. Ahorita está haciendo una consultoría a nivel de una comunidad para tener evidencias que efectivamente eso está sucediendo.
y tener argumentos también para discutir con las autoridades locales o quienes son los entes responsables de la posición del gobierno del país ante estas negociaciones, de tener argumentos, digo, para la discusión y para entablar conversaciones y diálogos que nos permitan hacer algún grado de incidencia. Yo creo que como región debemos también explicar una posición y tal vez llegar a acuerdos mínimos sobre cuáles serían los elementos medulares para esas discusiones. Creo que es básico y creo que es un buen punto de inicio, porque si no vamos a tener distintas formas de ver la cosa, distintas percepciones, que no digo que no sea válido, pero para negociación, como ustedes saben, y estratégicamente hablando, una posición acordada, consensuada es básica, si queremos hacer ver algún grado de unidad y de fuerza entre nosotros ante quienes queremos hacer la interlocución. Sí, yo creo que lo que has planteado, Francisco, es bastante importante. Decíamos que el próximo evento es después de 10 años, Francisco. A lo mejor, dentro de la discusión, se puede, a través de esta plataforma que estamos utilizando, la experiencia que ustedes están haciendo como Guatemala pudiese ser importante incluirla dentro de la agenda de ese día, para que no sea una reflexión de El Salvador, sino de lo que ya se está haciendo en los países y empieza a articular esfuerzos. Yo creo que, Francisco, si hay avance ya sobre lo que tú has planteado, deberíamos ver si lo incluimos en la agenda del próximo encuentro. Pero más que eso, lo que tú estás planteando, los temas o los puntos centrales, que podamos ponernos de acuerdo para hacer un solo esfuerzo de incidencia en los respectivos lugares. No sé si alguien más de los compañeros que están acá tienen también reflexión sobre lo que planteó Francisco. Mauricio, vente para acá. Vamos a tener que movernos porque todavía la tecnología es importante, pero nos está abrumando un poco. Así que, Francisco, vente para acá. Mauricio, ¿qué va a decir? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Cermeño. Soy miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Y también participo en el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Energía. Y lo menciono porque a veces no priorizamos en este tema de cambio climático que el tema de energía es fundamental. Más del 50% de gases de efecto invernadero se producen precisamente por el consumo de energía. Y mucho menos valoramos el esfuerzo que debemos hacer todos en este sentido. Y cuando digo todos y todas, incluyo hasta los rincones más alejados de cualquier lugar del planeta Tierra. Como un ejemplo es el consumo de la energía que se hace en los lugares rurales y el consumo de la leña. A veces no percibimos cuánto significa eso en contribución al cambio climático, pero al menos en nuestros países centroamericanos, como Guatemala, Honduras, Nicaragua y en gran medida también El Salvador, el mayor consumo de energía es precisamente por leña. Y eso significa deforestación y significa menos captación de gases de efecto invernadero. Y en eso podemos contribuir todos. Sencillamente con tener cocinitas eficientes de leña, podemos contribuir a reducir hasta en 2/3 el consumo de energía de leña, incluso 1/4 según el artefacto que utilicemos. Que muchos preguntaron por ahí que qué podíamos hacer en las localidades. Este es un ejemplo. También a nivel macro, aquí en El Salvador hubo una experiencia interesante. Se sacaron a licitación el suministro de 100 megawatts con energía renovable. Y cuando decían energía renovable se referían a
energía solar y energía eólica, la energía del viento. Y la sorpresa fue que las ofertas que se recibieron en esta licitación, que incluso fue timorata porque pedían que ni siquiera los 100 megawatts iban a lograr, pero la sorpresa fue que la oferta ha llegado a más de 1.200 megawatts con energía, sobre todo solar. De los 32 proyectos que se recibieron, 30 son proyectos de energía solar y 2 de energía eólica. Eso significa que hay energía solar a borbotones. 1.200 megawatts significa prácticamente la capacidad instalada en todo el país en energía, ya sea energía geotérmica, energía térmica, energía hidráulica. Todo eso significa lo que tenemos instalado 1.400 megawatts. Pero en esta oferta se recibió solo de energía solar más de 1.200 megawatts. Imagínense la cantidad de energía solar que tenemos. Y los gobiernos han sido timoratos en ese sentido. Han creído que no hay suficiente energía en nuestros países, que solamente podemos producir energía a través del petróleo, lo cual es totalmente falso. Y este pequeño experimento nos demuestra que debemos ser quizás mucho más agresivos. Y esto es que no hemos promovido mucho la energía solar a nivel residencial. Cada uno de los ciudadanos pueda también generar energía solar. Así que esta es mi contribución. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Saludando por supuesto a Francisco Reina de ACT de Guatemala. Qué interesante se escucha la investigación que están haciendo Francisco con el tema de impacto con rostro ahí, evidencia local. Y ahí quizás informarse, ¿verdad? Te vamos a enviar un correo que estamos como campaña y con nuestros amigos de la Mesa Comunitaria para la Gestión de Riesgo de Guatemala, tratando de armar un encuentro para mediados de junio, del mes próximo, sobre el tema de las falsas soluciones al cambio climático y concretamente con el tema de monocultivos de palma africana, monocultivos de caña, ¿verdad? Y cómo nuestros territorios son utilizados para la producción de estas falsas soluciones al cambio climático, como son los agrocombustibles, el etanol, para sostenerle ese nivel de vida, ¿verdad?, a los causantes del cambio climático. Así es que escribimos un correo, ¿verdad?, para ponerte en auto y para que esta construcción de este encuentro sea trabajada de manera participativa, ¿verdad?, también por ACT Guatemala y otros más que se quieran unir. Agradecemos, ¿verdad?, a nuestras amigas de ACT Colombia, ¿verdad?, también Francis de Diaconía, también en Nicaragua, ¿verdad?, Honduras y por supuesto Guatemala y otros más. Parece que hemos tenido como 25, más o menos por ahí, 25 personas ahí virtuales, ¿verdad?, la mayor parte de ellos de otras regiones, pero siempre aliados y amigos con quienes vamos a seguir conversando y trabajando para lo que Francisco decía ya de último, que es construir una agenda mínima de trabajo y por supuesto una posición conjunta. Al final somos los mismos y las mismas, con los mismos sueños y las mismas esperanzas, ¿verdad?, de construir esta justicia climática, pero también de articularnos para presionar para que así sea. Entonces, gracias a todos. El próximo seminario virtual es el 19 de junio con el tema de pérdidas y daños y quedan todos invitados. Vamos a enviarles con mucha antelación la invitación para que sigamos en este trabajo de fortalecer capacidades. Buen día para todos y todas. La información entiendo que la pueden descargar. Sin embargo, vamos a agregar algunos correos de ustedes que no los teníamos para estar intercambiando la información, ¿verdad?, vinculada a esos temas actuales, posiciones, nuevas investigaciones en ese tema de justicia climática. Así es que para todos y todas, buen día y seguimos en contacto. Muchas gracias.